Esta tarjeta suele estar en blanco para las personas de tu origen, dijo Kelsey Hadley, una recepcionista blanca con una chaqueta impecable que se resistía a sonreír, inclinándose sobre la tarjeta negra como si fuera una pieza sospechosa. El aire era fresco en el vestíbulo del Brixton Grange, pero las palabras sonaban como el chasquido de un cinturón sobre el cuero. El hombre alto con el traje de Armani de 3 piezas perfectamente ajustado no parpadeó. Él simplemente soltó lentamente la billetera, permitiendo que la tarjeta permaneciera en sus dedos. Ni un músculo de su rostro se movió, incluso cuando los invitados con abrigos de diseñador guardaron silencio percibiendo el momento de incomodidad. Él sonrió, pero a ella no. Con esa pausa que lo absorbió todo, comenzó una historia que, en cuestión de días, haría fracasar un prometedor acuerdo de $4.500 millones y dejaría a los analistas del mercado actualizando frenéticamente sus pronósticos sin comprender la verdadera fuente del desastre. Mientras Kelsey decidía si tragarse su propia insolencia, él permaneció en silencio, como un director distante esperando el final de un instrumento de metal discordante. El administrador pasó la tarjeta por el escáner. El láser aulló suavemente. Sus labios se crisparon. Un límite, una confirmación, una aprobación instantánea. Sin embargo, en lugar de disculparse, se permitió otro silbido. Parece que el límite es enorme. Espero que no tengas ninguna sorpresa con tu pago. El hombre inclinó ligeramente la cabeza como si escuchara un trueno lejano. Sus ojos negros, casi de jade, se detuvieron en la placa con su nombre. Dijo exactamente 2 palabras. «Gracias, Kelsey». El silencio finalmente se volvió tenso, como una cuerda. Los cordones de seda de los zapatos de alguien crujieron sobre el mármol. Alguien tosió ocultando su vergüenza, y él seguía sonriendo, pero no a ella. Caminó hasta el ascensor express acompañado por el chico portero. En el camino, nadie se atrevió a captar su mirada, aunque todos sintieron el frío eco de su frase. La pared espejada del ascensor reflejaba los paneles cromados y junto a ellos el rostro del hombre, un óvalo suave, una barba cuidada, un ángulo preciso del mentón. Cerró los ojos y el mundo entero pareció quedarse en silencio, dando paso al recuerdo. Cuando tenía 8 años y estaba haciendo fila para comprar leche subsidiada, un vecino con gafas de aviador le dijo una vez a su madre: «Ninguna puerta de la élite se abrirá para él». Las puertas se abrieron. Puertas con grabado, con paneles secretos, con doble vestíbulo, realizado con cajas fuertes, suizas. Estaba acostumbrado a esperar. Primero una mirada evaluadora, luego una duda latente, luego una máscara de cortesía y después de eso un fuerte susurro de prejuicio. El ascensor se abrió en el 20º piso. El portero le acompañó a una suite en una esquina, disculpándose interminablemente por el alboroto de abajo. El hombre le entregó un billete de $20 doblado en 3 y dijo: «Sin problemas, solo un guión». La puerta se cerró. Se quitó la chaqueta, la colgó en una silla verde mar y sacó una fina tarjeta de plástico de su bolsillo interior. No una tarjeta bancaria, sino una tarjeta de servicio con el relieve dorado «Revisión de ética interna». Fecha, código de barras, nivel de autorización 3. Lo colocó sobre la tablilla que estaba sobre la mesa. La pantalla cobró vida y mostró el formulario Incidente nivel 1. El cursor parpadeó en el campo Asunto del contacto. Escribió Kelsey Hadley, recepcionista, marca de tiempo 18:45. En el campo Observación de contenido, escribí todo, palabra por palabra, guardado, cerrado. La sonrisa en sus labios era delgada, casi una sombra. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Su nombre era Derek Langston. Tenía 45 años. Presidente y director ejecutivo de Langston Equity International, el consorcio que estaba a punto de comprar Regency Hotel Group por $4.500 millones. Pero mientras las impresoras de crédito zumbaban abajo, nadie, excepto los asesores de adquisiciones, sabían que ese huésped en particular era la auditoría final de la ética corporativa. Hoy, entre las 8 y las 10 de la noche, debía elaborar un informe personal para la junta directiva sobre el resultado de su estancia de incógnito. Las manos de Derrick
largas y con uñas bien cuidadas, nunca se cerraban en puños. El teléfono en el bolsillo de su pantalón vibró silenciosamente mientras el departamento legal solicitaba la confirmación del informe del día. Él lo ignoró. La tarde todavía era temprana y la frialdad de las sutiles palabras de Kelsey no fue suficiente para emitir un veredicto final. Se sirvió un vaso de agua sin gas y caminó hacia la ventana, mirando las luces intensas del distrito comercial. La ciudad no sabía que la manecilla de su reloj ya había empezado a moverse. El escenario para el incidente ya estaba propicio a la mañana siguiente. A las 7:30, Derrick caminó hasta el restaurante Savannah Hall, donde el aire estaba cargado con el aroma de croissants de coñac y el leve olor a roble pulido. Apenas había tocado con los dedos el mostrador barnizado cuando el maître, un hombre alto, de pelo castaño y bigote fibroso, preguntó: ¿Estás seguro de que el desayuno está incluido en tu tarifa? Derrick asintió sin dar explicaciones. El uniforme de Kelsey crujió detrás de él. Ella se inclinó hacia adelante como un ave de rapiña. En casa del señor Langston, creo. Ella saboreaba cada pausa. Ayer no hubo problemas con la tarjeta, ¿verdad? Espero que el menú de hoy nos parezca demasiado caro. Derrick terminó por ella, todavía sonriendo uniformemente. Las palabras se esparcieron lentamente como tinta. En las mesas contiguas, 2 directivos corporativos interrumpieron su conversación y una gran atención flotó en el aire. La recepcionista entró en pánico por un momento y miró al maître en busca de apoyo, pero él fingió estar concentrado en el bloc de pedidos. Lo siento si no me expresé claramente. Kelsey se mordió el labio, pero la arrogancia no desapareció. Estamos teniendo malentendidos. A veces los invitados no entienden. Ella no terminó. Derrick extendió cuidadosamente la servilleta sobre su regazo. Después de unos segundos de silencio, dijo: «Aprecio la preocupación. Por favor, anote una porción doble de avena con bayas, 2 huevos escalfados y té de jengibre fresco». El diálogo se detuvo, como si el sonido se hubiera apagado, pero la memoria de los presentes estaba marcada por un sabor a duda inmerecida, y eso era exactamente lo que Derrick estaba registrando. El tono, la frase, la mirada en la mandíbula de Kelsey, el blanqueamiento de sus nudillos mientras se alejaba furiosa. A las 10 de la mañana tuvo lugar la reunión en la sala de conferencias de Gamblington. Representantes de la cadena hotelera, ataviados con corbatas de nácar, mostraron diapositivas sobre el impacto social de su marca. Derrick estaba sentado en el centro de la mesa ovalada, con el modo de grabación activado detrás de él y una pequeña lente en su solapa. Cuando la estadística prácticas inclusivas, 99% de satisfacción del huésped, apareció en la diapositiva, meneó la cabeza levemente. El presidente de Richstone, Lawrence Mayer, de cabello gris y con un bolígrafo Montblanc en la mano, no entendió la advertencia. Después de la reunión, un par de abogados le presentaron a Derrick un expediente para firmar. Lo hojeó lentamente, pero dejó un espacio vacío. Uno de los abogados, un joven rubio con una nueva tía, preguntó en un susurro: «Señor, ¿pasa algo?». Derrick respondió tranquilamente: «Estamos comprobando algunos detalles más». Una hora más tarde caminó hacia el gimnasio, con la intención de estirar la espalda después de una larga reunión. Había un cartel en la puerta de vidrio que decía: «Solo huéspedes de la suite». Dentro había 2 corredores blancos levantando pesas. La ventana estaba abierta y la música estaba silenciada. El encargado del salón, mordiendo su bolígrafo, detuvo a Derrick. «¿Tarjeta llave?», en un tono que sugería que el visitante no lo tenía. Le extendió el mapa. El lector se puso verde. El administrador vaciló, pero logró decir: «Lo siento, a veces tenemos fallos. Solo una prueba». Los corredores miraron a su alrededor y en sus ojos apareció la misma sonrisa silenciosa que por la mañana. Derrick tocó la pantalla del reloj. El incidente ha quedado marcado. Esa noche, al regresar a su habitación, se fijó en Diva McConnell, una educada criada con un pendiente. Ella saltó nerviosamente. «Señor Langston, la recepcionista me pidió que confirmara mi número de tarjeta de crédito. Dijeron que la transacción supuestamente fue rechazada». Derrick le dio las gracias y bajó.
Kelsey estaba nuevamente de pie detrás del mostrador. Se dio cuenta de cómo ella escondió el teléfono y sonrió. Una pequeña formalidad. A veces los bancos bloquean transacciones si ven cantidades inusuales. ¿Qué cantidad te preocupa?, preguntó. Ella miró la pantalla. $15,000 por 3 noches. Esto es una cantidad significativa. Para alguien, claro, dijo sin cambiar la expresión. La conversación fue corta. Firmó un papel donde estaba escrita la suma de 15,000 palabras, $15,000. Él era consciente del simbolismo. Para un hombre que toma decisiones que valen miles de millones, esa cifra era polvo en el alféizar de la ventana. El jefe de turno, un hombre calvo llamado Greg Barlow, observó desde el margen, pero no intervino. Derrick sorprendió a Greg mirando su pantalla después de la conversación y sacudiendo la cabeza, riéndose con aprobación por el chiste que Kelsey había enviado al chat de la oficina. El sol de la mañana del tercer día arrojaba una luz naranja y dorada fuera de la ventana, y dentro de la sala de conferencias número 4 soplaba el aire fresco del aire acondicionado. La mesa estaba llena de pilas de contratos, notas adhesivas de color amarillo pastel y gráficos de pronósticos de ingresos empañados. Los ejecutivos de Richstone estaban en un estado de solemne anticipación. Hoy, por fin, nacería una firma que confirmaría la fusión que ya había sido discutida en los periódicos de negocios. No sabían que dentro del sistema estos papeles estaban marcados con el estado suspendido. Derrick se sentó a la cabecera de la mesa y colocó una delgada carpeta frente a él. Lo abrió solo hasta la mitad. Dentro había un informe impreso en papel grueso, sin página de título, solo un código de barras y el nombre clave Orfeo. El informe contenía 18 páginas de análisis de la cultura corporativa de la cadena, incluidas 3 quejas anónimas previas de sesgo racial en la sucursal de Miami Beach y la evaluación de un comité de revisión sobre la capacitación inadecuada del personal. Derrick se centró en la hoja donde estaba resaltada en negrita la línea Veredicto preliminar, alto riesgo reputacional. Cuando el reloj dio las 10:30, Lawrence Mayer entró en la habitación. Se enderezó el cuello de la chaqueta y estrechó cálidamente la mano de Derrick. «Me alegro de verle, señor. Queda un último toque. Las transferencias de fondos están listas», votó por unanimidad el consejo directivo. «Déjame aclarar algunas cosas», respondió Derrick. Una ligera sensación de desconcierto se apoderó de él. Mayer se mordió el labio, pero asintió. Derrick presionó un botón en la tableta. En la pantalla apareció una diapositiva titulada Observación ética. Secreto. Debajo está la fecha, el número de instalación de Brixton Grand y el primer vídeo. La voz de Kelsey se escuchó claramente a través de los altavoces. «Esta tarjeta suele estar en blanco para personas de tu origen». En el pasillo se podía oír los pulmones de alguien olvidándose del oxígeno. Kelsey se quedó en la puerta, invitada a entrar como representante junior, y se puso pálida como la nieve que cae sobre metal caliente. Los ojos de Mayer se abrieron y se giró hacia ella, sin creerlo. Derrick pasó la página. Segundo vídeo, un diálogo sobre malentendidos filmado por la cámara del jefe de camareros. Tercero, los corredores en el gimnasio se ríen mientras el administrador revisa la tarjeta. Se graba el código de tiempo y las aplicaciones de GPS en la solapa confirman que la grabación no ha sido alterada. Todo esto es material justificado para una investigación interna de la fiscalía, dijo Derrick, con el mismo tono de voz grave que usa cuando pregunta por los precios de las acciones. Preguntaste por el toque final. Se trata de evaluar qué tan bien se alinean sus procesos con los valores que está demostrando en sus diapositivas hoy. Traeremos consultores, murmuró el vicepresidente de Recursos Humanos. Las consultas son buenas cuando el tiempo está de tu lado. Derrick cerró la carpeta. Mi grupo tiene la autoridad de cancelar unilateralmente una transacción si se identifica una discriminación sistémica y no resuelta. Ni una sola silla crujió en la habitación. Alguien intentó unir los labios, pero la mandíbula no obedeció. Lawrence Mayer, sonrojado, murmuró:
Podemos despedir inmediatamente a los culpables, actualizar las normas. No me interesan los despidos sensacionalistas, se rió Derrick suavemente. Me interesa saber si la actitud que se ha expresado es un artefacto de unos pocos empleados o un reflejo de una barrera general incorporada a su servicio. Dedicaré exactamente 24 horas a estudiar este tema. Apagó el proyector. En la pantalla quedó un espejo negro en el que cada uno se veía a sí mismo y los matices de una sonrisa antaño segura. No había nadie con quien hablar. El curso de la decisión se había vuelto irreversible. Al mediodía, Derrick se dirigió a su suite, donde lo esperaba su jefe de servicios legales, Michael Stanton. Michael levantó una tableta con datos sobre cómo los 3 acuerdos anteriores se habían desmoronado después de auditorías similares realizadas por Langston, una cadena de laboratorios bioquímicos, una empresa de transporte de lujo y una plataforma de eventos corporativos. Cada uno de ellos tenía una característica común, una discriminación sutil pero persistente contra clientes y personal en función de su origen. El Departamento de Reputación predice una caída del 20% en los precios de las acciones, dijo Michael. Los bancos garantes ya están poniéndose nerviosos. Dejémosle los números a los bancos, respondió Derrick. Mi negocio son los valores. Se dirigió a la mesa donde había una revista con un cuadrado recortado en el medio. Escondida en el hueco había otra tarjeta, Dominion Executive. Se utilizó cuando se necesitaba una firma que se registraba a nivel de consejo. Derrick lo sacó y miró a través de las muescas hacia la luz como si pudiera ver el futuro de la corporación Mayer en las mitades del plástico. Terminaremos mañana, dijo. Si son capaces de cambiar, que presenten una hoja de ruta antes del mediodía. En caso contrario, devuelve la tarjeta y los trámites para rescindir el trato estarán sobre la mesa a las 15 en punto. Por la noche se sentó junto a la ventana. Abajo se extendían franjas de faros, como si la ciudad hubiera sido pintada con una larga exposición y quisiera borrar sus propios defectos. Derrick tenía un bolígrafo en la mano y un cuaderno sin líneas en su regazo. Escribió: el sentimiento de superioridad no se mide por el volumen de las palabras, sino por el tiempo que lleva a tragarlas con el dorso de la mano. Está cerrado. Recordó cómo, a los 28 años, canceló su primer acuerdo de $1,000 millones con un gigante de servicios petroleros cuyos gerentes organizaban noches de mascarillas simuladas con caricaturas de trabajadores. En aquel momento, la prensa buscaba en él un secreto motivo egoísta, pero no lo encontró. Simplemente dijo que una empresa que humilla a los suyos no retiene a los de fuera. La verdad interna era más importante que el beneficio. Ahora la cantidad era mayor que el presupuesto semestral de un estado pequeño. $4,500 millones podrían garantizar la evolución de la red hacia nuevas ciudades y crear cientos de puestos de trabajo. La pregunta era, ¿quién ocuparía esos lugares y qué caras verían en el mostrador? ¿Tenía algún sentido invertir capital en una estructura arcaica y esperar que la fruta podrida dejara de oler? Fuera de la ventana, el viento arrancaba las hojas del árbol ginkgo plantado en el patio frente a la entrada. Derrick notó que el guardia de abajo abría la puerta para una invitada mayor y luego se alejaba fríamente del joven mensajero negro. El gesto duró solo un segundo, pero fue una huella directa de la cultura que la red apreciaba, la cortesía como reflejo condicionado dirigido a las personas adecuadas. Escribió la segunda frase: hay sonrisas que son como un veneno transparente. No lo notas enseguida, pero el cuerpo ya lo sabe. Cayó el crepúsculo púrpura. Se recibieron 2 informes más en el sistema de sucursales en Nueva Orleans y Chicago, donde clientes comunes se quejaron de burlas verbales. El rompecabezas estaba tomando forma. Faltan 5 horas para la medianoche. Cerró la tableta, apagó la luz y se fue a la cama sin sentirse ansioso. Le entregó la atención al papel, no a los nervios. La mañana del cuarto día comenzó con una llamada telefónica de la vicepresidenta de Asuntos Legales de Richstone, Ella Kingston. Su voz tembló como un vaso en el borde de la mesa. Señor Langston,
Hemos revisado su informe. Estamos listos para firmar un compromiso para implementar capacitaciones, reemplazar la gerencia de las sucursales y revisar la política de RRHH. Es muy importante para nosotros cerrar el trato. Lo importante no es suficiente, respondió. Lo que necesitas no son cosméticos, sino una base. Interrumpió la conversación y bajó al vestíbulo. El mostrador de recepción estaba lleno de participantes recién llegados a alguna conferencia. Kelsey lo vio fugazmente, le mostró su sonrisa característica y levantó la mano como para saludar a un amigo. Pero su mirada delataba un cálculo nervioso. Ahora sabía quién era. Él no respondió con ningún gesto, sino que siguió caminando como si ella no existiera. La misma escena en el restaurante. El maître preguntó por la tarifa, pero su mirada se volvió insinuante. Dentro de la cocina, un cocinero se resbaló mientras miraba por una ventana. La tensión se apoderó del personal, que percibió un cambio de jerarquía, pero no comprendió su magnitud. Una hora más tarde, Derrick se dirigió al ala de servicio para caminar solo por los pasillos por donde viaja el detrás de escena del hotel. Vio casilleros para el personal con postales con lemas como «El cliente siempre tiene la razón» pegados en ellos, pero en una puerta colgaba un dibujo pintado con un rotulador permanente, una caricatura de un hombre negro con una corona y la leyenda «Tu real nada». Tras tomar la fotografía, añadió un cuarto nivel al incidente. Alta humillación cultural. En el lavadero, una mujer de mediana edad se le acercó. Loretta McGee, una empleada de outsourcing. Señor Langston, perdóneme por preguntar, pero es cierto que el acuerdo podría fracasar. Oímos en los pasillos. La miró a los ojos cansados. La dirección decidirá todo. Si están preparados para el cambio, el trabajo se realizará. Si no, quizás surja un nuevo inversor que valore a las personas. Las palabras sonaban como una oración silenciosa. Loretta asintió ocultando su preocupación. Al mediodía, el director de seguridad, Tom Goldman, intentó invitar a Derrick a una conversación privada, dando a entender que en el asunto no era extraoficial. Dio a entender que porque el coincidente no refleja la política de la empresa y que de hombre a hombre estaba pidiendo lealtad. Derrick cortésmente se negó a reunirse sin abogados. Tom frunció el ceño. ¿Está usted intentando chantajearnos, señor? Estoy recopilando datos. El chantaje es una amenaza oculta. Los hechos, Tom, hablan más que un susurro. Tom se fue, dándose cuenta de que el muro no se podía mover. Exactamente a la 1:00 p.m, en el gran salón del segundo piso, comenzó la reunión de la junta directiva de la red. Las diapositivas de los gráficos financieros parpadeaban y el mapa de calor de la expansión global parecía delicioso. Sin embargo, en la esquina de la pantalla quedó un recuadro rojo con las palabras «Calificación ética cuestionable». Esta ventana se mostró automáticamente desde el informe de Langston. La presidenta de la junta, una mujer de cabello platino llamada Margaret Ellery, pidió hablar. «Señores, ya tendremos tiempo de despedir al personal. La pregunta es, ¿cómo no perder 5,000 trabajadores por retrasos burocráticos?» «Sea lo que sea», dijo Kelsey, «no puedes desinflar todo el globo por un solo agujero». Los dos directores aplaudieron. Pero otro participante, un gestor de fondos de inversión, señaló, ¿qué pasa si hay más de un agujero? Entonces el globo se llena con el helio del prejuicio. Simplemente enciende una cerilla y explotará. El debate continuó hasta que el presidente pidió un receso. En los pasillos comenzaron las conversaciones telefónicas con abogados, las consultas con agentes de relaciones públicas y el deseo de salvar las apariencias. Mientras tanto, el personal de recepción cambió. Kelsey se fue a almorzar, pero un empleado temporal de otra sucursal, un joven asiático llamado Daniel Chow, ocupó su lugar. Al ver a Langston, inclinó la cabeza respetuosamente. No hubo dudas ni burlas. Derrick notó la reacción, no como una excepción agradable, sino como una indicación del potencial de la red si dejara de alimentar hábitos tóxicos. Él preguntó, ¿cuánto tiempo llevas aquí? El 3er día, sonrió Daniel. Estoy ayudando durante la conferencia. ¿Te gusta la cultura hotelera?
Mucho depende del turno, señor, respondió diplomáticamente. La frase contenía una verdad cortés y un toque de problema. Derrick le dio las gracias y se fue. Por la tarde preparó el informe final. 27 páginas, 15 episodios confirmados. Cada uno viene con grabaciones de audio, fotografías y marcas de tiempo. Al final había una línea que decía: recomendación, cancelar la transacción inmediatamente. El riesgo potencial para el capital moral supera la ganancia financiera. Presionó el botón de enviar a todos los miembros del Consejo de Supervisión de su holding. A partir de ese momento, el contador empezó a ir en dirección contraria. Las luces de la ciudad fuera de la ventana temblaban como hilos calientes en la oscuridad. Derrick suspiró, pero no había malicia en su corazón, solo cansancio por la repetida lección de que el mundo no podía aprender. Quedaba una última escena, el clímax, donde el silencio pesa más que el grito. Poco antes de medianoche recibió otro correo electrónico, esta vez del auditor interno de la red, George Rankin. El tema fue lacónico: reconciliación no oficial. Dentro hay una invitación a una cena a puerta cerrada para llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Se incluyó una fotografía de un whisky poco común junto con el lema «Negocios por encima de la emoción». Derrick apagó la pantalla. Recordó su primer trabajo como pasante en una casa de bolsa, donde su mentor, el canoso Benedict Ford, dijo una vez: «Compromiso es la palabra que usan los ricos para justificarse ante sus conciencias». Él se rió entre dientes. Un minuto después, la carta fue enviada al archivo como prueba adicional. Un intento de silenciar el asunto con regalos. Para aclarar su mente, Derrick bajó al bar vacío de la planta baja. El camarero, un surasiático llamado Suresh, estaba viendo baloncesto universitario en un televisor apagado. El sonido fue silenciado para no perturbar el sueño de los huéspedes. El camarero preguntó tranquilamente qué servir. Derrick pidió un cóctel sin alcohol y preguntó cuánto tiempo llevaba Suresh trabajando allí. Habló de los atuendos, de cómo los clientes lo habían regañado por su acento la semana anterior y de cómo Kelsey le había restado importancia. «Ten paciencia, no prestes atención». El énfasis en la voz de Suresh vaciló mientras decía «no prestes atención», como si repitiera la orden de ocultar el dolor debajo del mostrador. La historia del camarero se convirtió en la pieza final del rompecabezas. Derrick subió a su habitación, dispuesto a terminar su informe añadiendo otra herida invisible infligida por la misma mentalidad. Llegó la mañana del quinto día. El vestíbulo estaba lleno de una sensación de anticipación. La reunión de directores estaba programada para comenzar a las 9 y a las 8:55 Derrick salió del ascensor. Cada detalle de su apariencia gritaba precisión. Un traje azul oscuro sin pliegues, un reloj con correa de piel de caimán, un pañuelo de acero en el bolsillo del pecho. Kelsey, que antes había cambiado su camisón por una chaqueta formal, estaba detrás del mostrador como una escultura en un museo de la incomodidad. Mientras se acercaba, ella intentó fingir una sonrisa. «Buenos días, señor». Colocó una tarjeta ejecutiva de Dominion sobre el cristal. Negra, pesada, con su nombre grabado y un pequeño logotipo de un león. A su lado estaba el impreso del pago de $15,000 del día anterior. Derrick Langston, dijo, como quien explica la ortografía a un niño. Presidente del Comité de Ética del Holding Langston Equity International. Hablaba en voz baja, pero cada palabra fluía de su lengua como una gota de plomo fundido. Kelsey se estremeció. Greg Barlow salió de la habitación trasera, vio la escena y se quedó paralizado. El área de recepción volvió a convertirse en un teatro, donde el aire se espesaba bajo la mirada de los observadores. «Nosotros no lo sabíamos», susurró Kelsey. «La ignorancia es un abogado débil», respondió. Luego añadió, inclinándose ligeramente, «Nunca exijo respeto. Solo estoy señalando a quien no se le debe confiar el futuro». Se puso pálida, como si le hubieran drenado la sangre. En ese momento, Lawrence Mayer corrió hacia ellos, sudando profusamente. «Señor Langston, estoy listo para discutir la hoja de ruta. Hemos preparado un plan completo de cambios».
El plan debería haber nacido antes, interrumpió Derrick. Se han perdido demasiadas oportunidades. Le entregó a Mayer un sobre sellado. Lo abrió y se puso aún más pálido. Una declaración de terminación unilateral. ¿Entiendes las consecuencias?, preguntó Mayer con voz ronca. Me temo que te das cuenta de eso, dijo Derrick con frialdad. Se giró hacia el ascensor. Detrás de él, Kelsey se hundió en una silla como si los hilos que mantenían su pose se hubieran roto. En el piso 13, en el área de conferencias del holding, Derrick firmó una orden electrónica para finalizar las negociaciones. Los secretarios distribuyeron avisos a los bancos garantes, auditores y reguladores. En una hora, la sala de conferencias de Ridgestone se había convertido en un cementerio de carpetas y fantasmas de esperanza. Los teléfonos sonaban, pero nadie contestaba. Derrick dobló el documento y guardó la tarjeta Dominion en su billetera, donde la esperaría hasta la próxima vez. 2 horas más tarde, la Comisión de Bolsa y Valores recibió notificaciones de cambios materiales en los términos del acuerdo. Las terminales de corretaje se pusieron en rojo. El precio de las acciones de Ridgestone había caído un 7% en los primeros 15 minutos de negociación y los analistas de fondos de inversión estaban anotando la frase riesgo ético en sus informes. Los despachos de abogados han comenzado a calcular sanciones. La cantidad que parecía garantizar una fusión exitosa ahora se ha convertido en una multa cuyo tamaño podría enterrar el beneficio neto anual de la cadena. La presidenta Margaret Ellery convocó una reunión de emergencia con los principales accionistas, pero todas sus respuestas fueron una: ¿dónde nos equivocamos? Derrick, mientras tanto, abandonó el hotel por la salida de servicio para evitar una despedida llamativa. Suresh se acercó a él desde el bar y le dijo en voz baja: «Gracias, señor. No todo el mundo puede ver aquí». Derrick asintió. Ver es el comienzo, hablar es otra cosa. La acción es lo principal. Se subió a un sedán negro conducido por su chofer, Russell Burton. El coche se puso en marcha, deslizándose por las calles de la mañana. Detrás del cristal había focos y fachadas espejadas, pero en los ojos de Derrick solo había la superficie lisa de un lago interior, donde la tormenta pasa sin dejar rastro. En la oficina del holding le esperaba la junta directiva. Todos entendieron el motivo de la decisión, pero querían escuchar los detalles. Lo resumió: 15 episodios confirmados, un patrón consistente de sesgo, una alta probabilidad de repetición. Los miembros del consejo asintieron. Nadie preguntó por las pérdidas financieras. Conocían el principio de Langston. El capital limpio no se construye sobre cimientos sucios. Después de la reunión se dirigió a su oficina, se quitó la chaqueta y la colgó. Sobre la mesa hay una ventana panorámica con vista al río y a las lanchas motoras dejando marcas blancas. Abrió su computadora portátil y esbozó una hoja de ruta para el próximo objetivo de auditoría. Una cadena de centros de negocios en la costa oeste. Un nuevo ciclo comenzó. La tarjeta de presentación de Kelsey estaba en la esquina de la mesa. No recordaba cómo lo consiguió. Quizá los abogados lo habían sacado de los contactos del sistema. Lo colocó en un soporte de grafito metálico donde guardaba recuerdos. En el reverso de la tarjeta de presentación, con fina letra, escribió: «El orgullo conduce al abismo si no siente sus límites». Las nubes se estaban reuniendo fuera de la ventana. Los vientos soplaban sobre el agua como si intentaran borrar las huellas de los barcos. Derrick presionó el botón de la grabadora y dijo con calma: «Brixton Grant». Resultado: la confianza no está garantizada. Se han evaluado los daños finales. Apagó la grabación y pensó. Sobre la mesa todavía había una hoja de papel en blanco, una nueva historia que aún podía escribirse de manera diferente si alguien finalmente aprendía la lección. Ha pasado una semana. El letrero de neón de Brixton Grant todavía estaba encendido, pero adentro había un caos de inventario. Los nuevos gerentes enviados por la junta interina estudiaron informes,
revisaron tarjetas clave y revisaron la capacitación. Pero el mayor peso en sus corazones eran los rumores de despidos y la imposibilidad de pagar la deuda a los bancos. La terminación del contrato los obligaba a buscar financiación a un tipo de interés más alto y los acreedores ya habían delineado nuevas y duras condiciones. Lawrence Mayer ha escrito una carta de renuncia citando circunstancias personales. Su oficina estaba vacía. Los abogados caminaban por los pasillos recogiendo documentos cuando Ella Kingston llamó a la puerta. Ella preguntó, ¿tuvimos una oportunidad? Siempre hay una oportunidad antes del primer desprecio, respondió Mayer. Entonces lo perdemos sin siquiera darnos cuenta de cómo. Mientras tanto, el Financial Globe publicó un titular. Auditoría ética cancela la mayor fusión del año. El autor del artículo, analista de responsabilidad corporativa, escribió que esta historia se convertiría en un precedente para todo el sector. No fueron las redes sociales ni la exageración pública, sino las estrictas regulaciones internas lo que destruyó el proyecto. Los números han perdido terreno frente a los valores, concluyó el analista. Los accionistas de otras cadenas hoteleras han pedido auditorías independientes. De repente, se puso de moda no ocultar los problemas, sino mostrar estadísticas uniformes sobre el aprendizaje y la diversidad. Los competidores se apresuraron a mostrar certificados, invitaron a consultores y revelaron informes salariales. En la Universidad Howard, el profesor de Derecho Empresarial Joseph Hawkes incluyó el caso en un curso llamado Gestión del Riesgo de Reputación. Los estudiantes discutieron sobre cuándo empieza la responsabilidad gerencial, en el momento de la primera queja o antes, cuando se forma una cultura dentro de los horarios y las bonificaciones. Mientras tanto, Derrick Langston pasó 2 días en Seattle estudiando los documentos del próximo objetivo. Pero al amanecer del tercer día, regresó a su ático de negocios, se hundió en una silla, abrió su computadora portátil y hojeó las noticias. Los titulares pasaron volando, pero él no sostuvo la mirada. El resultado era esperado. Hizo clic con el ratón y anotó la idea en su cuaderno. El sistema cambia no por los truenos, sino por las descargas precisas. La campana sonó. En la pantalla aparecía el número del director de la fundación benéfica que otorga las becas. Langston sonrió mientras preguntaba si estaba dispuesto a aumentar el fondo de subvenciones, ya que el incidente de Richardson había provocado un aumento en las solicitudes de graduados de pueblos pequeños. Derrick respondió afirmativamente. Se transferirán $4 millones. Ese mismo día recibió una carta de Loretta McGee. La mujer informó que tras un cambio de dirección fue transferida al departamento de RRHH. La nueva dirección necesitaba un mentor interno para el programa de diversidad. Tenía miedo de perder mi trabajo, pero encontré mi voz, escribió. Derrick lo leyó, sonrió y guardó la carta en su carpeta de razones. Al anochecer, salió a la terraza. La ciudad crepuscular brillaba con puentes como un mecanismo brillante, en el que cada eslabón se movía en órbita. Sacó un cuaderno de bolsillo, encuadernado en cuero suave, y escribió: Lección 649. El respeto no se puede exigir, solo se puede verificar. Cerró su cuaderno, miró al cielo y sintió el viento soplando a través de su chaqueta. Él no se vengó de nadie ni de nada. Él simplemente trazó líneas invisibles a lo largo de las cuales el mundo gradualmente aprendió a no pisar el mismo rastrillo. El silencio era su marcador y los hechos son su ancla. Al regresar a su oficina, la tableta se iluminó con una notificación. Nueva solicitud de auditoría. Asunto: North State Air. Importe estimado del acuerdo: $5,000 millones. Presionó aceptar, mirando la pantalla que reflejaba un rostro cansado pero tranquilo. La esquina izquierda de la tarjeta de presentación de Kelsey brilló en el reflejo, un recordatorio de cuán rápido cualquier imperio podría colapsar si el veneno de la arrogancia se vertía en sus cimientos. Apagó la luz. La ventana reflejaba una figura oscura que caminaba hacia el interior de la oficina. En el alféizar de la ventana, iluminada por la ciudad, solo quedó la tarjeta de visita como un pequeño rectángulo de advertencia que capturaba el precio del prejuicio.
En algún lugar más abajo, en el piso 30, estaba encendida la luz nocturna del centro de llamadas del holding. Una joven empleada, recién salida de sus prácticas, hojeó los materiales del caso Brixton como si fueran un libro de texto sobre el coraje del silencio. Miró los códigos de tiempo, escuchó la voz serena de la víctima y estas palabras aparecieron en sus notas. Cuando estás demasiado callado, no te confunden con nada. Pero a veces el silencio es el peso del propio martillo. Esta frase eventualmente se convertirá en el nombre de un curso interno para principiantes y nadie recordará los nombres Kelsey o Mayer en las notas de agradecimiento, pero todos recordarán el poder de la fría verdad que destruyó la fachada brillante. Esa noche, Langston apagó el último monitor, cerró la carpeta Orfeo y la colocó con cientos de otras, fecha, objeto, resultado, interrumpido. Pasó los dedos por los lomos. Cada carpeta simbolizaba una ilusión perdida y una honestidad recuperada. Los sonidos de la máquina de limpieza llegaban desde abajo como un susurro, borrando los rastros del estrés. Salió de la oficina y el sensor de luz se apagó, dejando el archivo en semioscuridad. En la puerta solo brillaba el cartel Comité de Ética. La puerta se cerró detrás de él silenciosamente. Una franja de luz permaneció en el suelo, encogiéndose lentamente como las consecuencias de cualquier error. Así terminó otra historia, escrita no en palabras sino en consecuencias. Sonrió con las comisuras de los labios, sabiendo que cada capítulo completado hacía el mundo más tranquilo, pero más justo, al menos por un respiro.